¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video. Esta vez vamos a ver todas las formas que hay en este momento de conseguir un legendario con 3 dorados y cómo conseguir un legendario con 3 hechizos únicos o amarillos, que pues son los nuevos, o con 4 pues en el caso de que quieran sacarlo con 4. Vamos a empezar recordando la forma normal, la primera que pues se ha usado. Vamos a necesitar 4 ítems azules con un dorado cada uno. Vamos a coger 2 de ellos y los vamos a combinar con otros 2 azules del mismo tipo pero sin dorado, y vamos a combinar, a deshacer, a combinar y a deshacer hasta que consigamos un extraordinario con 2 hechizos dorados para poderlo mezclar con otro de 2 hechizos y conseguir el legendario. Esto depende mucho de la suerte, de cuánto te demores en sacar un extraordinario con los 2 dorados. En este caso no me demoré tanto. Aquí tenemos el extraordinario con los 2 dorados. Ahora con los otros 2 azules conseguimos otro extraordinario con 2 dorados. Los azules se pueden conseguir mezclando también un verde con dorado y 3 normales. En este caso el extra que pues saqué de más no lo voy a buscar con 2 dorados porque es solo pues para explicar, entonces no vale la pena. Voy a dejar este que está bastante alto. Y lo siguiente ya es combinar los 2 extraordinarios con los hechizos dorados con otros 2 extraordinarios del mismo tipo para poder cancelar la combinación. Este proceso es un poco más costoso, por lo que no lo voy a hacer completo. La idea es que de combinar nos salga un legendario más o menos como este que tengo acá, que tenga al menos 3 dorados y un hechizo del mismo tipo que busquemos, en este caso daños, que sea pues alto o al menos pues no tan bajo. No vale la pena en este momento luchar por sacar un legendario con 4 dorados, ya que están los hechizos amarillos y eso sí vale la pena sacar pues un legendario con 4 amarillos. La otra forma es que te lo dejen caer los jefes o monstruos dignos. Con la actualización 214 el drop de dorados en legendarios subió demasiado. Ya es muy fácil conseguir un legendario con los 4 dorados o bueno 3 dorados para craftear directamente al único. Eso sí, claro, en niveles altos, en niveles bajos esto no pasa tan seguido, pero pues esta sería otra forma si logras farmear en nivel alto. La tercera y última forma de conseguir un legendario con 3 dorados es algo que se está usando bastante en este momento, que es meter 3 ítems de lo que quieres conseguir y un ítem aleatorio, el que sea. Si puedes, sería uno pues que también te falte, y mirar que nos sale aleatoriamente. Como ven, en nivel alto mezclando los legendarios salen con muchos dorados. También funciona en niveles bajos, pero la probabilidad de que salgan dorados es menor. Si combinamos muchas veces es muy probable que nos salga un buen ítem sin necesidad de tener hechizos dorados en los extraordinarios. En este caso logré conseguir un yelmo con 4 de daños en dorado, lo que me parece bastante loco, pero como les dije, depende mucho de la suerte, así que ya pues es decisión de cada quien si arriesgarse a perder oro o ir a la fija con el primer método, que pues es seguro que te sale sí o sí en algún momento. Acá no sabemos si va a salir o no, es física suerte. Y bueno, así terminamos las 3 formas de conseguir un legendario con hechizos dorados. Ahora los hechizos únicos o hechizos amarillos solo se consiguen en extraordinarios, por lo cual tendremos que partir de ese punto. Igual que con los azules, una vez consigamos los 4 extraordinarios o 6 extraordinarios con hechizos amarillos, ya les explicaré más adelante por qué 4 o 6, los vamos a combinar con otros extraordinarios hasta conseguir el legendario que queremos, que en este caso sería un legendario con 2 amarillos. Y bueno, como vemos acá, tenemos un legendario con 2 amarillos y 2 dorados. Puede ser bastante útil, la verdad, pero en este caso busco un yelmo full daños, por lo que ese valor de impacto crítico no me sirve. Entonces voy a sacar de nuevo los extraordinarios y combinarlos hasta conseguir otro legendario. Este proceso es bastante costoso, la verdad, y es un poco difícil que nos cojan los amarillos, aunque bueno, depende obviamente mucho de la suerte. Pero una vez tengamos los legendarios con amarillos, vamos a hacer lo mismo que con los extraordinarios. Vamos a combinar estos 2 legendarios con 2 amarillos cada uno, con otros 2 legendarios aleatorios, y vamos a esperar a obtener 3 amarillos, y en mi caso quiero un dorado de daños para tener un yelmo full daños. En mi opinión no vale la pena conseguir un yelmo con los 4 amarillos, solamente yo haré el arma y el adorno con 4 amarillos. El resto, la diferencia porcentual no me parece tan importante como para gastar demasiado oro en eso, aunque
de pronto en un futuro lo intente. Por ahora me queda pues seguir intentando conseguir el yelmo, ya que no tuve suerte esta vez. Aunque estoy pensando seriamente si conseguir el yelmo con amarillos o quedarme con el legendario que me salió hace poco. Y para quien quiera conseguir un legendario con 4 amarillos, lo que se suele hacer es combinar 2-2-0-0 hasta conseguir un legendario con 3 amarillos, y ese legendario de 3 amarillos combinarlo con uno de 2 amarillos para conseguir finalmente el de 4. Creo que esas serían todas las formas de conseguir un legendario con dorado y la forma de conseguir un legendario con amarillo. Ya saben, denle me gusta, suscríbanse y hasta un próximo video.